Hola a todos, este es el vídeo continuación al vídeo que había publicado de cómo quemar grasa en mujeres. En el vídeo anterior había hablado de cómo una mujer y su entorno hormonal en las diferentes fases de la vida de una mujer y en las diferentes fases de, por ejemplo, el ciclo menstrual durante la fase fértil de una mujer, habíamos visto que las diferentes secreciones hormonales que tenían lugar a lo largo del ciclo menstrual, que esas hormonas iban fluctuando, el cuerpo se comportaba de una manera o de otra. En base a eso, el organismo hacía una gestión diferente de los sustratos energéticos, como por ejemplo pueden ser los hidratos de carbono o las grasas, en diferentes momentos del ciclo menstrual y respondía de manera diferente a los estímulos producto del entrenamiento. Bueno, pues en este vídeo lo que voy a hacer es dar soluciones a eso para que podamos, los entrenadores que nos dediquemos a entrenar mujeres y las mujeres que entrenen por sí solas, que tengan las claves para poder hacerlo de la manera más eficiente posible. Conseguir lo máximo con el menor esfuerzo y sin frustraciones. Bueno, si este tipo de contenido te interesa, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, activar la campanita para que cuando publique algo te llegue un mensaje y puedas verlo, comentar si estimas necesario comentar algo o si tienes alguna duda y compartirlo con todo aquel que tú creas que puede sacar algo de provecho de este vídeo. Así que comenzamos. Bien, como había adelantado en la introducción, en este vídeo lo que haré es dar herramientas para que cualquier mujer que se encuentre en una fase diferente del ciclo menstrual sepa cómo debería estar haciendo las cosas para conseguir mejores resultados y no estar remando contracorriente. Así que la pregunta es, ¿cómo debería ser el entrenamiento y la nutrición en función del momento del ciclo menstrual? O sea, si nos encontramos en la fase de menstruación, si nos encontramos en la fase folicular, si nos encontramos en la fase de ovulación o si nos encontramos en la fase lútea. ¿Qué deberíamos hacer para poder optimizar los resultados en cada una de esas fases? Antes que nada, permítanme aclararles una cosa. Por encima de la teoría, por encima incluso de la lógica, se encuentra siempre el principio de individualidad. Y cada mujer tiene unas circunstancias personales que, aunque parezcan similares a las de otra mujer, con características físicas muy parecidas o a primera vista iguales, su interior, o sea, su organismo, sobre todo a nivel endocrino, puede estar influyendo hacia un lado positivo o hacia el otro negativo para que consiga resultados o no. Hablemos entonces de lo que habría que hacer en cuestiones de entrenamiento. Veamos, por ejemplo, en la fase de sangrado, o sea, en la menstruación, del día 1 al día 5, 7. En unas mujeres tarda más, en otras mujeres tarda menos. Tenemos que tener en cuenta que la mujer durante la menstruación pierde sangre. Al perder sangre, pierde inevitablemente glóbulos rojos. Y al perder glóbulos rojos, pierde capacidad de oxigenación. Por lo tanto, su capacidad cardiorrespiratoria puede verse reducida. En estos casos habría que observar si en ciertas mujeres se manifiestan este tipo de limitaciones, porque hay mujeres que se sienten geniales y otras que no, que se encuentran cansadas, además de hinchadas y demás, ¿vale? Pues entonces aquí habría que mirar cuál debería ser la forma de actuar en función de cada mujer. Principio de individualidad. ¿Qué habría que hacer con respecto al entrenamiento en la fase folicular? Que iría desde el día 5 más o menos al 12-13. En esta fase, la mujer es muy posible que se encuentre en su mejor momento. A nivel hormonal, sus hormonas están en el punto más álgido.
su estado anímico, sus niveles energéticos, su vitalidad, su capacidad y predisposición para enfrentarse a retos está en su momento más alto. Hay una muy buena gestión de los hidratos de carbono, hay una buena sensibilidad insulínica. Este sería el momento propicio para entrenar buscando hipertrofia. Sabemos que los entrenamientos de fuerza consumen casi de forma exclusiva glucosa procedente de los hidratos de carbono. Por lo tanto, al tener el cuerpo de la mujer una mayor tolerancia a los hidratos de carbono y una mejor gestión de estos, podremos incluir más hidratos de carbono y así tener unos entrenamientos de fuerza mucho más efectivos. Así que en esta fase se puede aumentar el consumo de hidratos de carbono, incluso si lo que estamos buscando es quemar grasa. Y si como método de entrenamiento optas por el HIIT, o sea, el entrenamiento a intervalos de alta intensidad, sería súper beneficioso porque contrarrestas el pequeño descenso metabólico que se produce durante la fase folicular. Fase de ovulación, que va desde el día 13º al 15º, más o menos. Aquí unas mujeres experimentan estar en su mejor momento y otras, en cambio, todo lo contrario. En muchas mujeres durante esta fase se produce un aumento de la testosterona, de ahí a que se sientan mejor. Pero un aumento de la testosterona siempre implica un aumento de los estrógenos, porque hay una enzima en el cuerpo que se llama aromatasa que transforma la testosterona o parte de la testosterona en estrógenos. Por lo tanto, si aumenta la testosterona, también aumentan los estrógenos. Y el problema es que debido al aumento de estrógenos se produce una mayor laxitud en las articulaciones. O sea, las articulaciones tienen mayor capacidad para doblarse. Y es por ello que durante esta fase muchas mujeres sufren lesiones porque les aumenta la fuerza, las ganas de entrenar y al mismo tiempo sus articulaciones se vuelven más laxas y es muy fácil sufrir una lesión. Por lo tanto, en esta fase es importantísimo prestar atención a la técnica. Siempre lo es, pero en esta fase más. Veamos entonces cómo habría que entrenar durante la fase lútea, que va desde el día 15 más o menos hasta el 28 o 30, dependiendo de cómo sea el ciclo menstrual de cada mujer. Al principio de esta fase se produce un aumento del metabolismo, pero en cambio se produce una desensibilización a la insulina, o sea, el cuerpo de una mujer en esta fase pierde capacidad para gestionar los hidratos de carbono de forma óptima. Así que es bastante fácil que si una mujer sigue comiendo hidratos de carbono como en la fase previa, con un metabolismo más reducido y una peor gestión de los hidratos, termine engordando. Por lo tanto, el beneficio que podría haber conseguido en la fase previa lo perdería durante esta fase. Aquí hay que prestar especial atención y ponerle un poquito más de voluntad. Es obvio que al tener que reducir hidratos de carbono y tener el cuerpo mejor gestión de las grasas, los entrenamientos óptimos para esta fase serían entrenamientos enfocados a quemar. Esto no significa que hubiese que dejar los entrenamientos de fuerza, pero ya no irían enfocados a la hipertrofia, sino más bien al mantenimiento. Y bueno, al final de esta fase se produce retención de líquidos y el ya conocido ciclo premenstrual donde el estado de ánimo cae. Y bueno, en este caso incluso habría que plantearse realizar una descarga, tanto bajando el volumen y la intensidad de los entrenamientos, como reducir al mínimo el consumo de hidratos de carbono para producir esa descarga de glucógeno. Ahora hablaremos de la alimentación, y es que un programa de entrenamiento sin una alimentación que vaya de la mano no tiene mucho sentido. Veamos qué habría que hacer en las diferentes fases en cuestiones de alimentación. Fase folicular. Como ya habíamos dicho, durante esta fase se produce un aumento de la sensibilidad insulínica. Esto se traduce en una mejor gestión de los hidratos de carbono. Por lo tanto, es el momento perfecto para aumentar el consumo de hidratos de carbono
y favorecer el anabolismo muscular. También es posible aumentar en momentos puntuales del día el consumo de hidratos de carbono, aunque lo que estemos buscando sea quemar grasa. ¿Qué habría que comer durante la ovulación? Como habíamos dicho, a partir de este momento se empieza a reducir paulatinamente con el paso de los días el metabolismo. Por lo tanto, hay que empezar a controlar y a prestar especial atención al consumo de hidratos de carbono, porque si no, podríamos empezar a acumular grasa debido a que nuestro cuerpo no gestiona de la misma forma a partir de este momento los hidratos de carbono. Y si a esto le sumamos que a partir de la fase de ovulación el apetito empieza a aumentar, pues tenemos la receta perfecta para acumular más grasa, cosa que seguramente no quiere nadie. ¿Qué habría que comer durante la fase lútea? Como ya habíamos visto, durante la fase lútea aumenta el metabolismo, pero a su vez se produce una mayor resistencia insulínica, o sea, se produce una peor gestión de los hidratos de carbono por parte del organismo de la mujer en esta fase. Por lo tanto, a través de la dieta debemos planificar durante el día los momentos exactos y concretos para introducir hidratos de carbono y qué tipo de hidratos de carbono. Durante esta fase, como ya habíamos visto, el cuerpo gestiona mejor las grasas. Por lo tanto, es el momento de introducir grasas buenas para intentar compensar ese déficit calórico que se puede producir al tener que retirar los hidratos de carbono. A partir de la última semana es cuando se producen los mayores antojos y es donde las mujeres más difícil lo tienen para controlar el apetito, sobre todo de porquerías, chuches, cosas dulces, golosinas, cosas como papas saladas y cosas así. Así que si una mujer es capaz de controlarse en esta fase, tiene muchas posibilidades de quemar grasa con bastante facilidad. Ok, todo esto que acabo de explicar, a lo mejor para alguien que no tiene experiencia y conocimientos, puede parecer un poco caótico y estresante, sabiendo qué habría que hacer dependiendo de cada factor en cada momento del ciclo menstrual. Así que si te encuentras en esa situación, lo mejor es recurrir a un buen profesional. Ya les digo que no cualquiera que se ponga la etiqueta de profesional tiene por qué necesariamente serlo. Elijan bien y elijan con cuidado, porque un mal profesional podría fastidiarles la salud a medio, largo plazo y ser peor el remedio que la enfermedad. Conclusión. Fase folicular. Aumentar entrenamientos de fuerza, prestando especial atención a la técnica y aumentar los hidratos de carbono. Durante la ovulación es muy parecido, pero ya hay que empezar a ir reduciendo tanto hidratos de carbono como la intensidad del entrenamiento. Y durante la fase lútea, como ya habíamos visto, habría que reducir bastante los hidratos de carbono, se puede aumentar el cardio debido a que el cuerpo ahora mismo gestiona mejor el consumo de grasa y al final de la fase lútea podríamos plantear incluso una descarga, tanto en los hidratos de carbono como un descenso del volumen y la intensidad de entrenamiento. Ahora les voy a dar algunas herramientas en forma de suplementos que podrían ayudarles en estos casos. Suplementos para quemar grasa. Por un lado tenemos la acetil L-carnitina, que no es lo mismo que la L-carnitina. Yo recomendaría comprar acetil L-carnitina. Es muchísimo más efectiva para quemar grasa cuando estamos en fases en las que hemos reducido bastante el consumo de hidratos de carbono. Ahí la L-carnitina pierde efectividad, en cambio la acetil L-carnitina mantiene toda su efectividad. Por otro lado tenemos la colina y el inositol, que también son sustancias que favorecen el uso de las grasas. Suplementos para controlar el apetito. Por un lado tenemos el 5-HTP, que es 5-hidroxitriptófano, que ayuda en la gestión de los antojos. Y por otro lado tenemos la Garcinia cambogia, cuyo principio activo es el ácido hidroxicítrico y que lo que hace es ayudarnos a controlar el apetito. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Espero que les sea de mucha utilidad. Si no te has suscrito al canal todavía,
te pido que te suscribas, que le des a la campanita para que te lleguen avisos cuando publico nuevo contenido. Si tienes alguna duda o algo que me quieras decir, lo puedes poner en los comentarios. Y si crees que a alguien le podría resultar útil, compártelo. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.